¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, 10 de la noche en punto, y a través de la red comenzamos Mentiras Verdaderas junto a nuestro buen amigo el Dr. File. Doctor Eduardo, un placer saludarlo como todos los jueves. La antesala del fin de semana, el jueves, es una noche de conversación con el Dr. File, y hoy vamos a estar, al menos en esta primera parte, imbuidos por un sentimiento que ha cruzado el planeta en estos días, que tiene que ver con este exitoso rescate de unos niños en Tailandia. Una experiencia que a todo el mundo tuvo en vilo y que nos remonta a otros casos similares, doctor File. por supuesto. Queridos amigos y amigas, pocos sucesos reflejan lo mejor de la humanidad, como los rescates. Estos son signos trascendentales, no habituales, que conllevan también un profundo mensaje espiritual que hoy día todos nosotros en conjunto, ustedes allá en casa y con Eduardo acá, vamos a conocer. Presenciar un rescate exitoso es de las mejores experiencias que le puede ocurrir a una humanidad y a una sociedad que ha perdido el sentido de la vida. Por eso, el título del episodio de hoy día es El milagro de los rescates extraordinarios. Por eso nosotros te decimos siempre: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La cueva de Tam Lang, Tailandia, se transformó en el destino más reconocido de los últimos días. Pero no precisamente por su atractivo turístico, sino por tener en su interior a 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados 18 días. Para poder rescatarlos de la gruta que se inundó tras las fuertes lluvias, el grupo recibió clases de buceo y natación, y las autoridades empezaron a drenar el agua en el interior de la cueva. El procedimiento se prolongó a lo largo de 3 días y finalizó el martes con éxito. Sin embargo, este no es el primer rescate masivo que se efectúa en el mundo. Antes hubo otros, agónicos, complejos y con finales inesperados. Recordemos la extrema situación de los 33 mineros que quedaron atrapados el 2010 a miles de metros bajo tierra tras el derrumbe de la mina San José. ...70 días tuvieron que esperar para ser rescatados en un operativo de alta complejidad que fue televisado y transmitido en todo el planeta. Las condiciones meteorológicas, zonas peligrosas para trabajar o accidentes de avión. Los grandes rescates se dieron en contextos tan peculiares e impredecibles que algunos de ellos han sido inspiración para producir grandes series y películas de ficción. Hoy, en Mentiras Verdaderas, repasamos algunos de los rescates más complicados y mediáticos que han mantenido en vilo al mundo entero. Los grandes rescates que han mantenido en vilo al mundo entero, algunos de ellos exitosos, otros no. Pero este de Tailandia, estos 12 niños entre 11 y 16 años que quedaron atrapados en esta cueva, en estas condiciones tan difíciles, de difícil acceso, que ha tenido afortunadamente
un buen final para ellos, no así para todo el equipo de rescate. Por supuesto. Y el contexto también que se da, Tailandia, en estos minutos, bueno, una dictadura donde la información que nos llega no es completa. Hace años se pasó de una monarquía constitucional, hoy día un régimen también dictatorial, que por cierto ha comenzado a aprovechar, como suele ocurrir, estos episodios que daban la vuelta al mundo para sus fines políticos. Pero la historia, y ahí tú diste algo muy importante, no siempre es de plena alegría, porque en este caso, en esta historia que comenzó el 23 de junio, mira, se sabe poco cómo llegaron y por qué llegaron los niños a esa cueva. Lo primero que uno tiene que saber es que esa montaña es una montaña que tiene cavernas subterráneas de más de 10 kilómetros y que sirve de exploración constante, pero se prohíbe la entrada cuando hay lluvia. ¿Por qué llegaron los niños ahí? Y se dice, mira, hay dos hipótesis que hoy día no se está comprobado. Lo primero, que parece que querían celebrar un cumpleaños. Entonces, después de jugar un partido de fútbol, se fueron en sus bicicletas, las dejaron afuera de la cueva, algo que fue clave para encontrarlos, y que querían celebrar el cumpleaños adentro. Y la otra es que querían hacer un rito de iniciación vinculado con todo lo que son las prácticas budistas, por cierto, que los ayudaron a permanecer ahí y que, bueno, permitieron de alguna forma llegar ahí. Y aquí viene el punto a lo que tú dijiste, claro. En todo este rescate hay un buzo que falleció. Y uno se tiene que detener porque cuando uno habla de estos procesos, de estos rescates como un gran milagro, claro, por un lado hay un padecimiento. Cuando son exitosos hay una gran catarsis espiritual de toda una sociedad, pero que también está el elemento de los grandes héroes, que son los rescatistas. Y en este caso, Saman Kunan, de 38 años, uno se tiene que detener en ese ejemplo, porque él mismo, primero, un buzo de élite de Tailandia, se acerca, tan pronto conoce la noticia y se ofrece como voluntario. Llega a la cueva donde estaban los niños y los niños, al parecer, habían perdido oxígeno. Y él les deja su tanque de oxígeno. Al menos eso es lo que ha trascendido hasta el día de hoy. Claro, los niveles de oxígeno caían al 15% cuando lo habitual, digo, era el 21%, y estábamos hablando del 15%, que en estas circunstancias puede ser letal. Efectivamente. Y este hombre que vemos en pantalla les dejó su tanque de oxígeno. Y como buen nadador, como buen buzo, salió así en buceo libre, como se llama, es decir, sin ninguna cosa, y en el camino de vuelta se ahogó, se desmayó seguramente por la falta de oxígeno y dio la vida por estos jóvenes que afortunadamente sobrevivieron. Por lo tanto, primera gran reflexión, como tú la dijiste, detrás de todo esto hay un gran ejemplo, cómo una persona puede incluso amar al prójimo tanto que llega a entregar la vida a niños que no conocían. Es increíble, ¿eh? En el caso de estos niños, Cristian, ¿qué afecciones, qué situaciones internas estaban acechando a estos menores dentro de la cueva? Mira, aquí estamos viendo las imágenes que nos han llegado por el satélite, evidentemente, y uno tiene que decirlo, lo que padecen las personas que sufren de estos episodios, sobre todo de estos rescates en estas condiciones. Primero, trastornos de ansiedad. Es lo primero que le ocurre. Miedo extremo. Es decir, en esos días que estuvieron sin saber de su paradero, prácticamente 10 días sin saber de su paradero, sufren pensamientos de muerte inminente, hiperventilación, hipersudoración, presiones en el pecho, angustia, sentimientos de soledad extrema, estrés,
depresión, abandono y, por cierto, aturdimiento, náuseas, mareos, dolores de cabeza. Son algunas de las cosas que vivieron estos jóvenes que están acá. Son las 10 de la noche con 10 minutos. Estamos hablando de un dispositivo que involucró a 1000 militares, 90 buzos de todo el mundo, 128 millones de litros de agua drenados, un buzo muerto para rescatar a estos niños. Sobre este episodio, sobre algunos antecedentes que no se han conocido y otros rescates es que estaremos hablando junto al Dr. File al regreso de la pausa. Un rescate tremendamente complejo, el de Tailandia, como decíamos, movilizó una gran cantidad de personas, todo el mundo en vilo, con estas complejidades también físicas que enfrentaban los menores, pero también con lo que ocurre cuando se produce un rescate exitoso en todo el país o en toda la zona que lo contiene. Y ahí está el milagro de los rescates como experiencia social, de las mejores que le puede ocurrir a una sociedad que ha perdido el sentido. ¿Por qué? Porque por un lado están las víctimas que padecen todos estos síntomas que veíamos: miedo, angustia, estrés, náuseas, bueno, y cuántos otros padecimientos, sentimientos de abandono, sentimientos de soledad, por un lado. Pero cuando ocurre... Ahora, ojo, que uno de los detalles que al menos ha trascendido, que todos estos niños lograron superar estas semanas de encierro en esta cueva, en gran medida gracias a la meditación que, bueno, lo practican allá los budistas, sobre todo el profesor les enseñó estas clases, digamos, ciertas sesiones de meditación, y por eso, por la virtud de la meditación, lograron también salir bastante bien psicológicamente. Ahora bien, el milagro, ¿cuándo se produce? Y aquí es lo mágico, porque mira, los datos de todo lo que ha ocurrido está lleno, ¿ya? Detalles más, menos. Pero sí hay una cosa que uno tiene que revelar. Cuando el rescate es exitoso, sucede un milagro. Y ese milagro tiene que ver con una serie de elementos. Primero, con una catarsis social colectiva, donde la sociedad redescubre el sentido de la vida. Primer elemento fundamental, la gente se siente renovada por por el significado de la lucha de la esperanza. Vida. También, segundo elemento de este milagro, la redención que le ocurre a todas aquellas personas que desprecian la vida. Si de alguna forma ven estos rescates, se redimen debido a que hay un valor de la vida fundamental. Evidentemente, la alegría del triunfo de la vida, la admiración por el ejemplo de los héroes, que en este caso son en gran medida los rescatistas, y por cierto, otro elemento de todo lo que significa un rescate exitoso es las dimensiones insondables a las que puede llegar la esperanza. Por lo tanto, cuando uno ve en todos estos días de esta última semana, por un lado, el padecimiento, el proceso de rescate, y luego el milagro, la valoración de la vida, las dimensiones de la esperanza, la redención de aquella persona que desprecia la vida. Hay muchas personas, criminales, personas que asesinan en las guerras, que cuando ven esto, vuelven a darse cuenta el valor que tiene la vida. Por lo tanto, un escenario maravilloso cuando los rescates son exitosos. Ahora, es verdad, cuando los rescates son exitosos, pero hay ocasiones en que el dolor más profundo se apodera de todos, particularmente cuando somos testigos, y los medios de comunicación nos han permitido ser en más de una oportunidad testigos de aquello. Yo tengo
muy claro el recuerdo de lo que viví personalmente un 13 de noviembre del año 1985. Yo tenía 10 años, pero recuerdo haber visto en familia lo que sucedió en Colombia con el volcán Nevado del Ruiz y el fracaso en el intento de rescate de la chica que vemos en pantalla, Omaira Sánchez. El rescate imposible. Mira, Eduardo, aquí confluyen muchas cosas. Lo primero, lo que significó el 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado de Ruiz. Importantísimo, porque ese es el contexto que va a desatar una verdadera tragedia en todo lo que se llama el pueblo de Armero, Colombia, a 100 kilómetros de Medellín y a 100 kilómetros prácticamente de Bogotá. Mira, los flujos piroclásticos fundieron más o menos el 10% de todo el glaciar de la montaña y formaron los lahares. Los lahares son ríos de piedras, de lodo, de tierra, de escombros, como lo que ocurrió, por cierto, en Chaitén, y que la semana pasada no lo precisé con exactitud. Lo que cayó en Chaitén son lahares, no un río de lava. Es bueno señalarlo y rectificar al menos ese pequeño detalle. Bueno, este lahar del volcán Nevados del Ruiz arrasó, mira, bajó a más o menos 60 kilómetros por hora. Hay que pensarlo. Estos ríos de tierra, de escombros, de grandes piedras, de piedras gigantescas también. En algunas partes habían quebrado, entonces la velocidad aumentaba incluso. Con un ruido espantoso que viene del roce de todo lo que trae, que además eso provoca un temor extra. Efectivamente, era de noche también. Y estos lahares, al menos, arrasaron con todo lo que es la ciudad de Armero. Prácticamente en el instante murieron 26.000 personas de 29.000 que habían en la ciudad. 3.000 personas más de otros poblados murieron en aquella ciudad golpeada brutalmente por estos lahares del volcán. Ahora, mira, las personas que estaban ahí narran no solamente un horror visual, sino que también narran el horror de los lamentos de las personas que quedaron sobrevivientes y agonizantes enterradas ahí en esa ciudad de Colombia. A tal punto que le llamaron la maldición de Armero. Dijeron que la maldición de Armero ese día 13 de noviembre se había cumplido. Y aquí uno se tiene que hacer un poco de historia respecto de lo que estamos viendo y del caso de Omaira Sánchez, que es un rescate fallido, pero muy importante, porque nos tenemos que remontar a 1948. El 10 de abril de 1948, Colombia vivía una situación política de mucha división entre los conservadores y los liberales. Bueno, ese conflicto político llevó a que los habitantes de Armero, los ciudadanos de Armero, ejecutaran a machetazos al párroco de Armero que se llamaba Pedro María Ramírez. Esto es muy importante. A machetazos. A machetazos lo ejecutaron a este párroco. Lo sacaron de la iglesia ese 10 de abril de 1948, lo arrastraron por las calles y acabaron con su vida a machetazos. ¿Y por qué paga este sacerdote las pugnas entre conservadores y liberales a mediados del siglo pasado en el pueblo de Armero en Colombia? Mira, la guerra, las muertes, por regla general, son irracionales. No hay que buscarle más allá. Lo cierto que lo asesinaron. Aquí viene el punto importante, porque desde ese minuto se levantó una maldición sobre el pueblo de Armero que la
dijo el arzobispo de Colombia, Pedro María Rodríguez Andrade, el arzobispo de la Iglesia Católica, evidentemente, maldijo al pueblo de Armero con las siguientes palabras. Esto es muy importante porque estamos viendo que en el fondo, bajo el contexto de la leyenda popular, lo que ocurrió ese 13 de noviembre con la erupción del volcán, habría sido para muchos el cumplimiento de la maldición que este obispo ejerció sobre la ciudad de Armero. Mira, porque les llamaban los matacuras, los de Armero, asesinaron a este párroco. Pero él dijo textualmente, como lo tengo acá: se desatarán las fuerzas de la naturaleza y no quedará piedra sobre piedra en Armero. Y para muchos, esa maldición se cumplió ese día que estábamos, digamos, el día de la erupción. ¿Fue eso, la maldición fue el año? En 1948 fue la maldición. Y se cumplió para muchos ese día. Del 85. Ahora, del 85. Es relevante porque, yendo a Armero, la gente habla de esto. Habla que fue la maldición, ojo, de un arzobispo. De un sacerdote. De un sacerdote. Deseando el mal. Así es, pues, por el asesinato de este cura. Por lo tanto, pequeño detalle fundamental, porque dentro de todas estas 26.000 víctimas quedó Omaira Sánchez. Doctor, ahí estamos viendo imágenes de Omaira. Probablemente a ti y a mí, que somos coetáneos, estas imágenes nos estremecen porque las vivimos en vivo, pero debe haber mucha gente que quizás no sabe qué sucedió con Omaira, ni logra terminar de entender el por qué no fue posible rescatarla mientras las aguas subían, terminando ella ahogada. ¿Qué sucedió con Omaira Sánchez? Que además, permítame un segundo, doctor File, durante su agonía, ella decía a sus rescatistas: váyanse a descansar un rato y después vuelvan y me rescatan a mí. Toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía, debajo de ella estaba su tía. Después decía: yo quiero que ayuden a mi mamá porque ella se va a quedar solita. Tengo miedo que el agua suba y me ahogue, porque yo no sé nadar, estoy preocupada. Mira, estoy preocupada porque hoy tenía examen de matemáticas. Dentro de este proceso terrible, terrorífico que tocó vivir. Contaba las cosas que hacía su padre, porque le hablaban para tratar de mantenerla, digamos, en vigía respecto a lo que estaba ocurriendo. Y lamentablemente estaba atrapada en el fango, no podían sacarla, no podían drenar, ni siquiera pudieron intentar amputar sus piernas para tratar de rescatarla con vida. Y fuimos testigos, el mundo entero fue testigo de la muerte de Omaira Sánchez. Mira, de los episodios más dramáticos que uno le ha podido presenciar. Mira, cuando pasa el lahar, estaba en su casa con una tía y con su papá. Su mamá había salido, ya, se había ido a otro pueblo. El lahar cubrió completamente la casa y quedó llena de escombros primero la casa. Ella tenía 13 años y levantó la mano, y los rescatistas lo primero que hicieron es sacar todos los escombros que estaban tapando a ella, lo primero. Entonces, cuando estas imágenes que se ven, claro, son las imágenes cuando ya habían sacado los escombros, ¿ya? Los buzos descubrieron que era una puerta de cemento, había caído sobre sus piernas, mientras que su tía había quedado amarrada firmemente a las piernas de Omaira, atrapadísima, y ella estaba prácticamente en una posición como de rodillas. Eso fue la situación. Ahora vienen los puntos más dramáticos. Niña de 13 años. Y bueno, comienzan a buscar cómo sacarla. Y fíjate tú, y aquí hay un punto fundamental.
Estamos hablando de 1985, Colombia. La niña inundada, prácticamente ahogándose. Y la salvación quizá pudo haber venido con una motobomba. Y no llegó la motobomba. Pasó 3 días así. Entonces, la primera reflexión que uno hace es, ¿cómo es posible que en una ciudad que está a 100 kilómetros de Medellín, a 100 kilómetros de Bogotá, no hayan tomado un helicóptero para llevar una motobomba? Entonces, volvemos a un problema que tenemos en todos nuestros países sudamericanos, la situación de en qué nivel están los rescatistas realmente. Qué bueno lo que acabas de decir, porque de hecho en nuestra unidad móvil está un profesor de física, montañista, escalador, rescatista, bombero, un hombre conocido por todos nosotros. Claudio Lucero está en nuestra unidad móvil. Claudio, buenas noches, gusto de saludarlo. Buenas noches. Vamos a arreglar el audio porque no estamos escuchando, por lo menos acá en el estudio, nosotros a Claudio Lucero. Sí, yo lo escucho bien. Ahora lo escucho bien, sí. Y ahora yo lo escucho bien. Fuimos al rescate del audio para poderle escuchar. Claudio, estábamos viendo este caso ocurrido en Colombia, usted lo recordará muy bien, y lo que sucedió con esta pequeña Omaira Sánchez, que fue imposible de rescatar. ¿Qué fue lo más complejo de ese proceso de rescate, Claudio? Bueno, la toma de decisión fue muy importante porque por razones de fuerza podía haberse sacado a la niña del lugar con serios deterioros a sus extremidades. Pero no fue posible, no se tomó esa decisión. Siempre se espera, como decía, que viniera una motobomba, que bajara al nivel del barro, del agua, y poderla sacar con mucho más calma. Pero no sucedió. Qué tremendo este instante que seguramente usted también vivió con el mismo dolor que vivíamos todos, de ver una niña inocente de 13 años morir de esa manera tras esta erupción. Muy importante lo que dijo nuestro querido amigo, que lo saludamos, señor Lucero. Un gusto estar con Claudio Lucero, que está con nosotros, porque la toma de decisión fundamental no se tomó. Los doctores decidieron dejarla morir porque o le cortaban las piernas. Correcto. O la dejaban morir, y decidieron mejor que no padeciera la situación de amputación. Antes de entrar en el en el siguiente tema, me gustaría que todos escuchemos las últimas palabras de Omaira Sánchez, que nos dejen. Escuchémoslas. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Ah? ¿Has vivido aquí siempre? Sí. ¿Con tus padres? Sí, señor. Ya, son todos, nosotros Cuando pasó el cuando pasó el coso ese, la inundación, mi papi vino a buscarnos y mi papi quedó lejos, quedó herido, mientras que nosotros a casa. Ella cayó primero que yo caí encima de ella. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Qué terrible, qué doloroso. Claudio, una pregunta. Tú que sabes las condiciones en las cuales está, por ejemplo, los rescatistas, ¿cómo es posible que no haya llegado una motobomba útil después de 3 días a Armero? Bueno, aquí está en la toma de decisión de los que dirigen el rescate. Yo recuerdo que en el Cuerpo de Socorro, mientras fui voluntario del Cuerpo de Socorro, y conducta que se tiene también ahora en el Cuerpo de Bomberos,
es que cuando el que está a cargo del acto mismo, del accidente o del rescate, pide algo, no se cuestiona, se le manda. Después tendría que dar él cuenta por qué pidió esto o esto, estas otras cosas. Pero no podemos cuestionar cuando alguien pide algo para ayudar, en consecuencia que no estamos en el lugar. Y hay que entregar todos los medios posibles justamente para que se realice el rescate en forma positiva. Claudio, así como estamos viendo este caso ocurrido en Colombia, Chile ha sido testigo también de rescates de esta naturaleza, y hay uno en el que es emblemático, en el cual usted también participó, que es el rescate de los deportistas uruguayos en la cordillera de los Andes. Usted también estuvo en ese episodio. ¿Qué nos puede contar de ese momento que ha sido retratado en película y que ha quedado ahí en el inconsciente de toda una generación? Bueno, son situaciones diferentes. Aquí realmente nosotros lo único que fuimos a hacer como Cuerpo de Socorro Andino en la época es sacarlos del lugar en que estaban. Claro. Pero ellos quedaron vivos y yo tengo algunas interrogantes al respecto. ¿Cómo cuáles? Si pudieron salir el día 75, que se supone que cada día que pasaban se iban deteriorando más, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué esperaron 75 días para salir? Segunda interrogante, ¿cómo yo puedo mantener un grupo encerrado en un determinado lugar? Muchachos jóvenes, inteligentes, físicamente aptos, que no intentaran ellos salir cuando escucharon por un radioreceptor que se había suspendido toda búsqueda. En esos casos, toda persona prefiere morir en el intento, por último. Claro. Pero lo intenta. Claudio, ¿y cuál es su teoría al respecto? Bueno, muy simple. ¿Cuántos años han pasado de ese accidente? Fue del 13 de octubre de 1972. 72. La versión oficial es que ellos no quisieron salir porque no estaban dadas las condiciones en términos de que había mucho frío y, bueno, el calor les permitió finalmente salir. Claro, esa es la versión, el deshielo, esa es la versión oficial. ¿Y cuál es la tesis entonces? Bueno, Claudio? es muy simple. Si ustedes recuerdan la fecha en que cayeron, ellos no cayeron en invierno, cayeron en primavera. Y los sacamos justamente antes de Navidad, octubre, en diciembre. ¿Sí? Segundo, no estaban a gran altitud en que las condiciones son más extremas. Entonces, ¿por qué no salieron? Esa es la interrogante que la gente no se hace y cree fielmente la historia que le contaron. Ahora, yo planteo una cosa muy simple. Si hubiesen salido al segundo día, nadie lo recuerda hoy día. Claudio, ¿usted cree que ellos pensaron efectivamente eso y ellos dilataron su propio rescate con tal de trascender en la historia? Bueno, yo le tomé una foto a la nariz del avión donde estaba el neumático. Nosotros volamos muchas veces por sobre ellos. Según ellos nos hacían señas. Pero de un avión a 1000 metros, 1500 metros de altitud, es muy difícil poder ubicar a una persona que está en movimiento, que hace señas. Claro. Y mi interrogante es, ¿por qué no quemaron el neumático?, les dije. ¿Y qué le respondieron? Que no se les había ocurrido. Claudio, permítame, es que lo que usted dice puede sonar muy controvertido, esto de que básicamente no bajaron antes por, comillas, obtener mayor fama. Pero la experiencia de ellos fue brutal, tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir, eso es lo que se conoce hasta ahora. ¿Cómo alguien podría dilatar tanto su propio rescate, con el riesgo de que este no ocurra, comer incluso carne humana, solo siguiendo su tesis, por el hecho de querer ser más famosos? Yo no he hablado de fama. O bueno, o de ser recordado. Ya, sí, pero... de trascender, pero... Pero es importante ese detalle. Es importante. Pero
si yo tomo cualquier animalito citadino de aquí de Santiago y me lo llevo a la montaña y lo suelto en la montaña, el animalito va a bajar. La gente nos ha preguntado, ¿y por qué subieron un cerro ellos? ¿Para qué subieron un cerro? La explicación ahí es, al menos la explicación que se tiene según los testimonios de Nando Parrando, Roberto Canesa y otros tantos, es que ellos pensaban que estaban más cerca de Chile que de Mendoza. Y uno tiene que recordar que, bueno, el avión propiamente tal, cuando primero despega de Uruguay, pero después se detiene en Mendoza. Y cuando despega de Mendoza, por los vientos, se perdieron al fin y al cabo y se dirigieron... Estaban desorientados. Se desorientaron y anduvieron más o menos 50 kilómetros más al norte. Entonces ellos pensaban originalmente, al menos según los testimonios de ellos mismos, que estaban más cerca de Chile y que por ese motivo habrían subido la montaña y después, bueno, bajado hacia la precordillera y hasta los Maitenes. Esa es la versión oficial. ¿Qué dice usted, Claudio? Bueno, yo hablo sobre la ley del mínimo esfuerzo, que es mucho más fácil bajar que subir. Claro. Así de simple. Segundo, ellos aterrizaron en Mendoza y no le permitieron volar porque las condiciones eran malas. Pero como era un avión militar, no obedece a las normas del avión de los pasajeros civiles. Y decidieron pasar por un paso más bajo, por Malargüe. Y por eso que volaron al norte. Y ellos, cuando se estrelló el avión, tenían claro dónde estaban. Indudablemente que el error de todo este accidente fue el navegante. El navegante calculó mal la velocidad del avión con las condiciones del tiempo y pensó que ya habían cruzado a la cordillera. E informa a Cerrillo que habían cruzado a la cordillera, estaban a la cuadra de Curicó. Cerrillo le dice, gire al norte y descienda. Y eso hicieron, pero todavía estaban metidos en medio de la montaña. Y es por eso que cuando cayó el avión, el navegante, no me pregunten cómo murió, pero el navegante le dice, si detrás de estos cerros está Curicó. Y por eso ellos subieron el cerro para bajar a Curicó. Pero el navegante se había equivocado en el tiempo de vuelo y la distancia recorrida. Claro. Por las condiciones del tiempo. Claudio Lucero, rescatista, un hombre que ha estado en estas lides durante muchos años, profesor de física, montañista, escalador, bombero también. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros esta noche, también dar este punto de vista discordante respecto al tema que estábamos abordando. A sus órdenes. Buenas noches, Claudio. Bueno, ahí es un tema que es controvertido y me gusta que sea así también porque a nuestro público que son adultos también tienen la opción de pensar y de poner los antecedentes sobre la mesa. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.